Tienes suerte de que ahora haya un hombre de verdad en la familia. Viejo inútil. Mi yerno me gritó frente a todos en la cena. Todos se rieron. Yo simplemente respondí, genial. Entonces tú pagas la cuenta. Cuando el mesero deslizó la factura sobre la mesa, un total de $174,000, él perdió completamente los estribos. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Carlos y, a mis 64 años, creía entender cómo funcionaban las familias. Pensaba que el respeto era algo que te ganabas y conservabas. Me equivoqué en muchas cosas, pero me equivoqué especialmente con mi yerno, Alonso. La noche comenzó como cualquier otra reunión familiar que había organizado en los últimos 3 años desde que falleció Margarita. El cumpleaños de Clara siempre fue especial para mí. Era mi única hija, mi princesa, la luz de mi vida, incluso cuando tomaba decisiones que yo no entendía. Casarse con Alonso fue una de esas decisiones. Pero había aprendido a guardarme mis opiniones. Al menos eso solía hacer. Había hecho reservaciones en el Chateau Polanco, el tipo de lugar al que Margarita y yo solíamos ir en nuestros aniversarios. Manteles blancos, copas de cristal, meseros que se movían como bailarines entre las mesas, el tipo de restaurante donde una cena sencilla podía costar fácilmente $5,220 por persona. Pero el dinero nunca había sido un problema para nuestra familia. Había trabajado duro toda mi vida, construí un exitoso despacho contable desde cero y ahorré lo suficiente para asegurar que a mi hija y a mis nietos nunca les faltara nada. Clara llegó primero, luciendo radiante en un vestido azul marino que le había comprado en Navidad. Me besó en la mejilla con el mismo afecto rutinario que me había mostrado desde que Alonso entró en escena. Pero esta noche, elegí enfocarme en el hecho de que, al menos, había recordado darme las gracias por organizar la cena. Papá, de verdad no tenías que hacer todo esto, dijo, aunque sus ojos ya escaneaban el menú con la eficiencia práctica de alguien acostumbrada a restaurantes caros. Tonterías, respondí, acomodándome la corbata. No todos los días mi hija cumple 38 años. Además, quería hacer algo especial para toda la familia. Los nietos, Emma, de 12 años, y Jacobo, de 10, se deslizaron en sus asientos con la energía inquieta de unos niños que preferirían estar en cualquier otro lugar. Emma de inmediato sacó su celular, mientras Jacobo empezó a doblar su servilleta en formas cada vez más complejas. Habían sido bastante educados cuando me abrazaron, pero se notaba que solo lo hacían por compromiso. Alonso llegó 15 minutos tarde, como de costumbre, haciendo su entrada con ese tipo de arrogancia que siempre me ponía los nervios de punta. Llevaba un traje que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de las personas. Su cabello perfectamente peinado, su sonrisa ensayada y vacía. Trabajaba en ventas para alguna empresa de tecnología, aunque yo nunca había entendido bien qué era lo que realmente vendía o por qué requería tantos viajes de negocios. Carlos, dijo, apretando mi mano con fuerza innecesaria. Te ves bien, viejo. Veo que sigues dándole al gimnasio. Forcé una sonrisa. Trato de mantenerme activo. La cena transcurrió como siempre lo hacían estas reuniones familiares. Alonso dominó la conversación, contando historias elaboradas sobre sus más recientes victorias en los negocios, su hándicap en el golf, y sus planes para remodelar la cocina otra vez. Clara prestaba atención a cada una de sus palabras como una adolescente enamorada, mientras los niños apenas probaban su comida y miraban sus celulares cuando creían que nadie los veía. Me encontré estudiando el rostro de Alonso mientras hablaba, notando cómo sus ojos nunca se encontraban del todo con los míos, la forma en que gesticulaba ampliamente, como si estuviera actuando para una audiencia. Había algo teatral en todo lo que hacía. Algo que se sentía calculado y falso. ¿Sabes, Carlos?, dijo Alonso, cortando su corte de carne de $870 con precisión deliberada. He estado pensando en tu situación. ¿Mi situación?, pregunté, bajando el tenedor. Bueno, ya estás entrado en años, viviendo solo en esa casa tan grande. No debe ser fácil, especialmente después de perder a Margarita. Su voz llevaba ese tipo de falsa compasión que me ponía la piel de gallina. Clara y yo hemos estado platicando, y creemos que podría ser el momento de considerar tus opciones.
Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Qué tipo de opciones? Instalaciones de vida asistida, tal vez una bonita comunidad de retiro, algún lugar donde pudieras estar rodeado de gente de tu edad, con actividades planeadas para ti, quitarte esa carga de encima, ya sabes. La palabra carga me golpeó como una bofetada. Miré a Clara, esperando ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con su marido, pero ella estaba estudiando su copa de vino con inusual intensidad. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo, dije en voz baja. Alonso se rió, un sonido agudo y despectivo. Por favor, Carlos. ¿Cuándo fue la última vez que cuadraste tu propia chequera? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin llamar primero a Clara? El calor me subió por el pecho, pero mantuve mi tono de voz. He estado manejando mis propios asuntos desde antes de que nacieras, Alonso. ¿De verdad? Se recostó en su silla, con su sonrisa ensanchándose. Porque desde donde estoy sentado, parece que apenas te mantienes a flote. El servicio de jardinería, la limpieza, la entrega de comidas. Prácticamente ya vives en cuidados asistidos. Quise señalar que pagaba por esos servicios porque me los podía permitir, no porque los necesitara. Quise recordarle que yo había construido un negocio de la nada mientras él saltaba de un trabajo a otro persiguiendo comisiones. Pero algo en su expresión me advirtió que esto iba hacia un lugar más oscuro. La verdad es, continuó Alonso, su voz resonando por todo el restaurante, que tienes suerte de que Clara se haya encontrado a un hombre de verdad para cuidar de la familia, alguien que realmente puede manejar la responsabilidad. Las palabras flotaron en el aire como humo. Sentí cada músculo de mi cuerpo tensarse. Sentí el familiar ardor de la humillación subiendo por mi cuello. A nuestro alrededor, los demás comensales continuaban sus conversaciones, ajenos al hecho de que mi yerno acababa de llamarme inútil frente a mis propios nietos. Alonso, dijo Clara suavemente. Pero no había ningún reproche real en su voz. ¿Qué? Solo estoy siendo honesto. Carlos ya tuvo su momento, pero ahora hay un hombre de verdad a cargo de las cosas. Gesticuló ampliamente hacia sí mismo. Alguien que sabe tomar decisiones, como proveer para una familia, como ser un líder. Emma y Jacobo intercambiaron miradas, sintiendo la tensión, pero sin entender su origen. Miré a mi hija en silencio, suplicando que me defendiera, que le recordara a su esposo que estaba hablando con su padre. Pero Clara simplemente se quedó sentada ahí, con los labios apretados en lo que podría haber sido vergüenza o acuerdo. ¿Sabes qué, Alonso?, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Tienes toda la razón. Él parpadeó, claramente sin esperar que estuviera de acuerdo. Ahora tú eres el hombre de la familia, continué, buscando mi cartera. Así que creo que es hora de que empieces a actuar como tal. Guardé mi tarjeta de crédito en la cartera y la cerré con un chasquido decisivo. ¿Por qué no te encargas de la cuenta de esta noche? La sonrisa confiada de Alonso vaciló. ¿Qué? La cuenta, repetí con calma. Como tú eres el hombre de verdad aquí, el que tiene toda la responsabilidad, puedes encargarte de la cena. Papá, empezó Clara, pero levanté la mano. No, mi amor. Alonso tiene razón. Es hora de que el viejo se haga a un lado y deje que el verdadero líder tome el control. El mesero apareció en nuestra mesa como convocado por la tensión, con una carpeta de cuero en las manos. Aquí tiene su cuenta, señor, dijo, colocándola directamente frente a mí por costumbre. Tomé la carpeta, sin mirarla, la deslicé por la mesa hacia Alonso. Aquí tienes, hijo. Es hora de dar la cara. El rostro de Alonso había palidecido. Con manos temblorosas, abrió la carpeta y vi cómo sus ojos se abrían de par en par. El total ascendía a poco más de $174,000. Una suma astronómica que reflejaba lo mejor que ofrecía el restaurante, el vino que había pedido para celebrar el cumpleaños de Clara, los postres para los niños y la propina que siempre incluía por un servicio excepcional. 174.000, susurró Alonso, con una voz apenas audible. Así es, dije, transmitiendo una calidez que no sentía. Pero no te preocupes, estoy seguro de que un hombre de verdad como tú puede manejarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Sentado en mi auto después de esa desastrosa cena, viendo a Alonso balbucear su explicación al mesero sobre la necesidad de llamar a su banco, no pude evitar que mi mente divagara hacia cuando empezó todo esto. Cuando me convertí en el viejo inútil a los ojos de mi propia familia. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Clara me llamaba todos los domingos, en el que mis nietos realmente querían pasar los fines de semana en la casa del abuelo, en el que las decisiones familiares incluían mi opinión. Pero en algún momento del camino, Alonso me había borrado metódicamente de mi propia familia y yo había dejado que sucediera. El cambio comenzó de manera sutil apenas 3 meses después del funeral de Margarita. Recuerdo el momento exacto porque fue la primera vez que alguien que no fuera mi esposa cuestionaba mi autoridad en mi propia casa. Alonso había llevado a Clara y a los niños a la cena del domingo, una tradición que Margarita y yo habíamos mantenido durante años. Yo estaba batallando en la cocina tratando de recrear la receta de estofado de res de Margarita cuando Alonso entró sin ser invitado. «Carlos, lo estás haciendo todo mal», dijo, quitándome la cuchara de madera de las manos sin preguntar. Margarita nunca lo cocinaba así. Clara me dio la verdadera receta. Me quedé allí con las manos vacías, viendo a este hombre apoderarse de mi cocina, de mi tradición, del recuerdo de mi esposa. Clara apareció en la puerta y esperé a que le dijera a su marido que retrocediera, que le recordara de quién era esta casa. En cambio, ella sonrió agradecida. «Gracias a Dios», dijo ella. Me preocupaba que todos nos intoxicáramos. Oh, ese debió haber sido el momento en que me pusiera firme. En lugar de eso, me hice a un lado y dejé que Alonso terminara de preparar la cena en mi propia cocina. Me dije a mí mismo que estaba siendo amable, complaciente. Me dije que no importaba quién cocinara mientras la familia estuviera junta. Ya estaba inventando excusas para mi propia irrelevancia. Después de la muerte de Margarita, me volqué en ser el mejor abuelo posible. Recogía a Emma y Jacobo de la escuela cuando Clara estaba ocupada, iba a cada partido de fútbol y recital de piano, ayudaba con las tareas cuando sus padres estaban demasiado distraídos. Pensaba que estaba siendo útil, llenando el vacío que la muerte de Margarita había creado. Lo que no me daba cuenta era de que Alonso estaba usando mi devoción en mi contra. Carlos siempre se ofrece a hacer de niñero. Lo escuché decirle a Clara una noche cuando pensaban que estaba durmiendo la siesta en mi sillón. Es como si no tuviera vida propia. Es algo triste, la verdad. La palabra niñero me dolió. Estos eran mis nietos, mi sangre. No los estaba cuidando como niñero. Estaba pasando tiempo con mi familia. Pero Alonso hizo que sonara patético, desesperado, como si fuera un viejo solitario aferrándose a la relevancia. La erosión de mi posición sucedió por etapas, cada una aparentemente menor, pero acumulativamente devastadoras. Primero, Alonso convenció a Clara de que yo era demasiado viejo para llevar a los nietos a diferentes lugares en el auto, citando preocupaciones sobre el seguro y los tiempos de reacción. Luego sugirió que mi participación en sus actividades escolares era confusa para los niños, que necesitaban consistencia de sus padres en lugar de mensajes contradictorios de diferentes generaciones. No es que no apreciemos todo lo que haces, papá, había dicho Clara, con voz suave pero firme. Es solo que Alonso cree que deberíamos establecer límites más claros sobre las decisiones de crianza. ¿Límites? Esa palabra se convirtió en el arma preferida de Alonso. Había límites sobre la disciplina. Yo era demasiado permisivo con los niños. Límites sobre las finanzas. Mi enfoque anticuado para el manejo del dinero estaba supuestamente obsoleto. Límites sobre las tradiciones familiares. Al parecer, mis ideas sobre los días festivos y las celebraciones estaban estancadas en el pasado. El límite más doloroso fue el que puso sobre mi propia casa. Después de la muerte de Margarita, había estado rebotando en nuestra casa de 4 habitaciones como una canica en una caja de zapatos. Clara sugirió que tal vez debería mudarme a una casa más pequeña, y acepté considerarlo. Pero Alonso tomó esa conversación y se adelantó, trayendo agentes de bienes raíces a mi casa sin permiso, programando visitas durante mis horas de siesta y discutiendo mi situación con vecinos que conocía desde hacía 30 años. Solo estamos tratando de ayudar, decía Alonso cada vez que yo protestaba. Clara está preocupada por ti viviendo solo. Todos lo estamos. Pero no era ayuda. Era una toma de control hostil.
Cada sugerencia venía con una crítica implícita hacia mi competencia. Cada oferta de asistencia llevaba la sugerencia de que no podía manejar mis propios asuntos. Alonso tenía el don de hacer que su intromisión sonara como preocupación, de hacer que su falta de respeto pareciera amabilidad. El punto de quiebre debió haber ocurrido la Navidad pasada, cuando Alonso decidió que mi tradicional cena de Nochebuena era demasiado trabajo para alguien de tu edad y trasladó la celebración a su casa sin consultarme. Llegué y encontré a mi familia abriendo regalos alrededor de un árbol que no había ayudado a elegir, cenando una comida que no había ayudado a preparar, siguiendo tradiciones que Alonso había decidido unilateralmente que eran mejores que las mías. «No es lindo esto, papá», había dicho Clara, pareciendo genuinamente satisfecha con el nuevo arreglo. «Ahora solo puedes relajarte y disfrutar en lugar de preocuparte por ser el anfitrión». Pero yo no quería relajarme. Quería ser necesitado, ser útil, ser el patriarca de mi propia familia. En su lugar, era un invitado en lo que alguna vez había sido mi dominio, viendo a Alonso interpretar el papel que yo había ocupado durante décadas. Los niños apenas notaron el cambio. Para ellos, Alonso siempre había sido el divertido, el que tenía los últimos aparatos tecnológicos y el dinero para salidas caras. Yo solo era el abuelo Carlos, el anciano callado que se sentaba en el rincón y asentía con la cabeza ante cualquier cosa que decidieran los adultos. Empecé a llevar una lista mental de los desaires de Alonso, aunque me decía a mí mismo que estaba siendo mezquino. La forma en que me interrumpía cuando intentaba contar historias sobre los viejos tiempos. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando ofrecía mis opiniones sobre eventos actuales. La forma en que hablaba de mí en tercera persona, incluso cuando yo estaba sentado ahí mismo. Carlos realmente no entiende cómo funcionan estas cosas, decía cuando hablábamos de tecnología moderna o redes sociales. Su generación simplemente aborda las cosas de manera diferente. Su generación. Como si yo fuera una reliquia de una época pasada en lugar de un hombre que había dirigido un negocio con éxito durante 40 años, que se había adaptado a innumerables cambios en la tecnología y la sociedad. Que tenía sabiduría ganada a través de la experiencia en lugar de arrogancia asumida por la juventud. La peor parte era ver a Clara transformarse de ser la niña de papá, que solía llamarme para pedirme consejos sobre todo, a una mujer que cedía ante el juicio de su marido sobre su propio padre. Alonso la había convencido de que mis sentimientos eran frágiles, de que mis opiniones estaban desactualizadas, de que mi presencia era más una carga que una bendición. «Tenemos que ser pacientes con él», escuché a Clara decirle a Alonso un día. «Todavía se está adaptando a la vida sin mamá». 3 años. Habían pasado 3 años desde que falleció Margarita, y todavía me trataban como si estuviera en la fase aguda del duelo, como si fuera demasiado delicado para lidiar con la realidad. Habían convertido mi duelo en evidencia de mi incompetencia, mi soledad en prueba de mi irrelevancia. Sentado en mi auto afuera del restaurante, viendo a Alonso discutir con el mesero sobre planes de pago para una cuenta de $174,000 por la cena, me di cuenta de que esa noche había sido diferente. Por primera vez en 3 años, me había negado a ser menospreciado. Lo había puesto a prueba, obligándolo a confrontar la brecha entre su retórica y su realidad, y por primera vez en años, me sentí como yo mismo de nuevo. La semana siguiente al incidente del restaurante, esperaba llamadas telefónicas llenas de enojo, confrontaciones acaloradas, o al menos algún reconocimiento de lo que había sucedido. En cambio, obtuve silencio, un silencio absoluto y ensordecedor de parte de mi hija y su familia. Era como si hubieran decidido colectivamente que fingir que la noche nunca ocurrió borraría de alguna manera la humillación que Alonso había sufrido. Pero el silencio, estaba aprendiendo, podía ser esclarecedor. Sin obligaciones familiares que demandaran mi atención, sin solicitudes de ayuda financiera o apoyo logístico, me encontré con algo que no había tenido en años: tiempo para pensar, para observar, para unir los patrones que había estado demasiado ocupado facilitando como para notarlos. Comenzó con una simple llamada telefónica que no debía escuchar. Emma había dejado su celular en mi casa el mes anterior durante una de sus raras visitas, y tenía la intención de devolvérselo. Cuando sonó mientras lo ponía en mi auto, instintivamente contesté, pensando que podría ser Clara buscando a su hija. «Teléfono de Emma», dije. Hubo una pausa, y luego una voz que no reconocí. «Oh, lo siento». Estaba intentando comunicarme con Alonso Morales. «Soy David de Financiera Cúspide. Él me dio este número como contacto de emergencia».
Mi sangre se heló. Creo que se equivocó de número. Tal vez. Estoy buscando a Alonso Morales. Número de cuenta que termina en 7492. Está atrasado en los pagos de su préstamo de consolidación y necesitamos discutir los arreglos de pago antes de proceder con la cobranza. Colgué de inmediato, con las manos temblorosas. Alonso Morales, no Alonso Miranda, que era el nombre de casada de Clara y lo que siempre había asumido que era su apellido. Morales. ¿Quién era Alonso Morales? ¿Y por qué estaba usando el teléfono de mi nieta como número de contacto para los cobradores de deudas? Esa noche, hice algo que no había hecho desde mis días de contabilidad. Realicé una investigación. Me sorprendió cuánta información estaba disponible si sabías dónde buscar y tenías la paciencia para indagar. Registros públicos, perfiles de redes sociales, registros comerciales. Todo estaba ahí, esperando a ser descubierto por alguien con suficiente motivación y tiempo libre. Alonso Morales, resultó ser, tenía bastante historia. 3 matrimonios anteriores, 2 declaraciones de bancarrota y un rastro de demandas civiles por parte de acreedores que se remontaban a 15 años. El hombre con el que mi hija se había casado, el padre de mis nietos, era un deudor profesional que saltaba de relación en relación, dejando ruina financiera a su paso. Pero se ponía peor, mucho peor. Encontré sus perfiles de redes sociales, esos de los que Clara probablemente no sabía nada, donde publicaba bajo su nombre real. Las fotos contaban una historia que me revolvió el estómago. Alonso en restaurantes caros con otras mujeres. Alonso de vacaciones en lugares en los que sabía que Clara nunca había estado. Alonso usando relojes y conduciendo autos que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. Una publicación en particular me hizo sentir físicamente enfermo. Era una foto de Alonso sosteniendo una copa de champán, de pie en lo que parecía ser un penthouse. La leyenda decía, viviendo mi mejor vida mientras el viejo idiota financia todo. A veces, jugar a largo plazo rinde mejores frutos de los que imaginas. Los comentarios abajo eran igual de reveladores. Amigos felicitándolo por su brillante estrategia y pidiéndole consejos sobre cómo conseguir una familia de su hogar. Un comentario hizo que mis manos se apretaran en puños. Güey, ya la hiciste. Casa gratis, dinero gratis y una esposa que cree que eres un dios. ¿Cuándo vas a dar una clase magistral? La respuesta de Alonso fue casual, casi aburrida, dinero fácil. Hermano. Encuentra a un viudo solitario con una hija llena de culpa y actúa el papel. Carlos está tan desesperado por mantener a su familia junta que pagaría lo que fuera para evitar conflictos. Clara es demasiado insegura para cuestionar lo que hago. Es como quitarle un dulce a un niño. Me quedé mirando esa pantalla durante mucho tiempo, leyendo y releyendo esas palabras hasta que se grabaron a fuego en mi memoria. Como quitarle un dulce a un niño. En eso se había convertido mi familia para él. Una fuente de dinero fácil y esfuerzo mínimo. La investigación cobró vida propia. Después de eso, descubrí que Alonso había estado mintiendo sistemáticamente sobre su situación laboral durante más de un año. La empresa de tecnología para la que decía trabajar no tenía registro de que él hubiera sido empleado allí alguna vez. Sus supuestos viajes de negocios eran en realidad visitas a sus grupos de apoyo para la adicción al juego. Asistencia ordenada por la corte debido a un arresto previo por fraude de cheques. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando rastreé sus registros financieros. Alonso había estado usando el nombre y el crédito de mi familia para garantizar préstamos, abrir cuentas de crédito e incluso alquilar propiedades. De alguna manera, se las había arreglado para convertirse en usuario autorizado en cuentas que yo ni siquiera sabía que existían. Cuentas que Clara había abierto usando mi casa como garantía. Mi hogar, la casa que Margarita y yo habíamos pasado 30 años pagando, la casa donde habíamos criado a Clara, la casa que albergaba cada recuerdo significativo de nuestra vida juntos, estaba siendo utilizada como garantía para las deudas de juego de Alonso. Me senté en mi estudio, rodeado de impresiones y estados de cuenta bancarios, sintiendo que estaba viendo la autopsia financiera de mi propia familia. Alonso no solo se había casado con Clara. Se había infiltrado sistemáticamente en nuestras vidas, identificado nuestras vulnerabilidades y las había explotado con precisión quirúrgica. Las llamadas telefónicas a los cobradores de deudas no eran emergencias. Eran rutina.
Alonso había dado los números de teléfono de los miembros de la familia a los acreedores, incluido el celular de Emma, porque ya había agotado sus propios canales de comunicación. Mi nieta de 12 años recibía llamadas de agencias de cobranza preguntando por su padrastro. Luego encontré las grabaciones. Alonso había estado grabando en secreto conversaciones familiares durante años, almacenándolas en una cuenta en la nube a la que creía que nadie podía acceder. Me escuché a mí mismo ofreciéndome a pagar los gastos escolares de los niños. Escuché a Clara discutiendo mi situación financiera con Alonso. Fui testigo de conversaciones enteras donde debatían cuánto dinero podían pedirme sin levantar sospechas. Se está haciendo viejo y se siente culpable por Margarita, decía la voz de Clara a través de las bocinas de mi computadora. Si lo planteamos como una forma de ayudar a los niños o de mantener las tradiciones familiares, él pagará lo que sea. La risa de Alonso fue fría y calculadora. El hombre tiene más de 34 millones de pesos, y está desesperado por sentirse necesitado. Probablemente podríamos lograr que financie todo nuestro estilo de vida si jugamos bien nuestras cartas. A veces me siento mal, admitió Clara. Es mi padre. Es un recurso, corrigió Alonso. Y los recursos existen para ser utilizados. Además, no es como si fuera a vivir para siempre. Piensa en esto como una herencia anticipada con la ventaja de no tener que esperar a que muera. Detuve la grabación ahí. No soportaba escuchar más. Sin embargo, la peor parte ni siquiera era el dinero. La cantidad que habían tomado era asombrosa. En los últimos 3 años, les había dado o prestado casi $6,960,000 pesos para diversas emergencias y oportunidades, reparaciones de la casa que nunca se hicieron, oportunidades de inversión que nunca se materializaron, y gastos de los niños que fueron enormemente exagerados. La peor parte fue darme cuenta de que mi propia hija no me veía más que como una cuenta bancaria con vínculos sentimentales. Cada cena familiar, cada celebración de cumpleaños, cada reunión festiva había sido cuidadosamente orquestada para maximizar su acceso a mis recursos mientras minimizaban mi participación real en sus vidas. Había estado tan enfocado en intentar ser útil, tan desesperado por mantener mi conexión con la familia tras la muerte de Margarita, que me había convertido exactamente en lo que ellos veían en mí, un recurso para ser administrado y explotado. Pero el conocimiento, empezaba a entender, era poder. Y por primera vez en 3 años, yo tenía todas las cartas. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, no para confrontar a Alonso o exigir justicia inmediata, sino para comenzar el proceso lento y metódico de proteger lo que quedaba de mis bienes y mi dignidad. Si Alonso quería jugar con la seguridad financiera de mi familia, estaba a punto de descubrir que había estado jugando contra alguien que había olvidado más sobre administración del dinero de lo que él jamás sabría. El viejo idiota, como me había llamado, estaba a punto de convertirse en un oponente mucho más formidable de lo que él esperaba. La belleza de haber pasado 40 años en la contabilidad es que aprendes a pensar en sistemas, a entender cómo fluye el dinero y dónde se queda atrapado. Aprendes sobre la paciencia, la precisión y el arte de hacer cambios significativos que parecen ajustes menores. Alonso había contado con mi ignorancia y mi apego emocional hacia mi familia. No había contado con mi experiencia profesional. Empecé por lo pequeño, metódicamente, como un cirujano, haciendo incisiones cuidadosas. El primer cambio fue algo que Alonso no notaría de inmediato. Me eliminé a mí mismo como la fuente de pago automático para la colegiatura de la escuela privada de Emma y Jacobo. En lugar de que el dinero se transfiriera sin problemas de mi cuenta cada mes, la escuela ahora enviaría las facturas directamente a la dirección de Clara y Alonso. Era un cambio sutil, pero uno que crearía un golpe de realidad de $208,800 mensuales. Los niños asistían al Colegio Vista Hermosa, una de las escuelas privadas más prestigiosas del estado, donde la colegiatura anual se acercaba a los $870,000 por niño. Yo había estado cubriendo estos costos durante 3 años, desde que Alonso convenció a Clara de que sus hijos merecían la mejor educación que el dinero pudiera comprar. Piensa en ello como una inversión en su futuro, había dicho Alonso, con su brazo alrededor de los hombros de Clara mientras presentaban su caso. Estos niños competirán con niños que tienen todas las ventajas. No podemos dejar que se queden rezagados por limitaciones financieras. Por supuesto, las limitaciones financieras a las que se refería eran las suyas, no las mías. Pero yo había aceptado,
creyendo que proveer para la educación de mis nietos era una de mis responsabilidades más importantes. Ahora entendía que Alonso simplemente había encontrado una manera de evitar pagar la escuela de sus propios hijos mientras se posicionaba como el padrastro cariñoso que quería lo mejor para ellos. El segundo cambio involucró las tarjetas de crédito. A lo largo de los años, había agregado a Clara como usuaria autorizada en varias de mis cuentas, pensando que eso le daría seguridad financiera y acceso de emergencia a fondos. Lo que no me había dado cuenta era que ella le había dado a Alonso acceso completo a estas tarjetas, convirtiéndolo esencialmente en un usuario no autorizado con poder de gasto ilimitado. Pasé una tarde al teléfono con representantes de servicio al cliente, eliminando cuidadosamente el acceso de Clara mientras explicaba que estaba simplificando mi portafolio financiero. Me aseguré de enfatizar que esto no se debía a ningún problema o disputa, solo al deseo de optimizar mis cuentas conforme me hacía mayor. Los representantes fueron empáticos y eficientes, y en cuestión de horas, las tarjetas de Clara simplemente dejarían de funcionar. El tercer cambio fue más complejo, pero potencialmente más devastador. Comencé el proceso de eliminar mi casa como garantía de préstamos de los que nunca había aceptado ser aval. Esto requirió la intervención de mi abogado, ya que Alonso, de alguna manera, se las había arreglado para falsificar documentos que me hacían responsable de deudas de las que no sabía nada. El proceso legal tomaría tiempo, pero eventualmente Alonso se encontraría responsable de sus propias obligaciones financieras sin mis bienes respaldando sus promesas. Pero el cambio más importante fue uno que Alonso nunca vería venir, porque existía enteramente en papel. Reestructuré mi testamento y mis beneficiarios financieros, eliminando a Clara como heredera principal de mi patrimonio y creando un complejo fideicomiso que proveería para las verdaderas necesidades de Emma y Jacobo, evitando al mismo tiempo que Alonso accediera a cualquier fondo significativo. Mi abogado, Roberto Chávez, me conocía desde hacía 15 años y había manejado tanto mis asuntos legales comerciales como los personales. Cuando le expliqué la situación, su expresión se volvió cada vez más sombría. Carlos, lo que estás describiendo suena como abuso financiero a un adulto mayor, dijo, revisando los documentos que había reunido. Podríamos presentar cargos penales contra Alonso y potencialmente recuperar parte del dinero que se ha llevado. Negué con la cabeza. No quiero venganza, Roberto. Quiero protección. Quiero asegurarme de que mis nietos estén genuinamente cuidados, y quiero asegurarme de que nadie pueda volver a usar mis bienes para financiar su propia irresponsabilidad. La estructura del fideicomiso que propones es bastante sofisticada, señaló Roberto, escaneando mis cambios propuestos. Proveerá para la educación, la atención médica y las necesidades básicas de los niños, pero evitará que alguien acceda a sumas globales o use los fondos para gastos no esenciales. Exactamente. Alonso se casó en esta familia para obtener beneficios financieros. Quiero eliminar ese beneficio mientras protejo a las personas que realmente importan. La parte más delicada del proceso era el tiempo. Necesitaba implementar estos cambios gradualmente de una manera que no alertara de inmediato a Alonso sobre lo que estaba pasando. Él era astuto y manipulador, pero no era financieramente sofisticado. Se había apoyado en el encanto y la manipulación emocional en lugar de entender la mecánica real de la administración del dinero. También tenía que tener cuidado de no lastimar a Emma y Jacobo, quienes eran víctimas inocentes en las tramas de su padrastro. Lo último que quería era que los niños sufrieran por las malas decisiones de sus padres. El fideicomiso que estaba estableciendo en realidad les proporcionaría más seguridad a largo plazo de lo que la caótica administración financiera de Alonso jamás podría. En 2 semanas, había desmantelado silenciosamente gran parte de la infraestructura financiera que había estado apoyando el estilo de vida de Alonso. La escuela privada pronto estaría enviando facturas que él no podría pagar. Las tarjetas de crédito dejarían de funcionar en los momentos más inconvenientes. Los ejecutivos de crédito que lo habían estado tratando como un cliente valioso gracias a mi respaldo de pronto se volverían mucho menos complacientes. Pero no me conformaba con simplemente cortar el flujo de dinero. Quería que Alonso entendiera que sus acciones tenían consecuencias, que el viejo idiota al que había estado manipulando no era ni viejo ni idiota cuando se trataba de proteger los verdaderos intereses de su familia. Contraté a una investigadora privada, una detective de policía retirada llamada María Santos, que se especializaba en delitos financieros. Su trabajo no era construir un caso penal contra Alonso, sino documentar sus actividades con el suficiente detalle como para que yo pudiera presentarle un panorama completo a Clara cuando llegara el momento.
Su yerno es más que un simple depredador financiero, informó María después de 2 semanas de vigilancia. Tiene adicciones activas al juego, múltiples amoríos en curso, y ha estado robando sistemáticamente la identidad de los miembros de su familia. Este hombre es peligroso, Carlos, no solo financieramente, sino potencialmente de forma física. Esa información cambió mi cronograma considerablemente. Si Alonso era verdaderamente peligroso, no podía permitirme dejar que esta situación se prolongara indefinidamente. Necesitaba acelerar mis planes, garantizando al mismo tiempo mi seguridad y la protección de mi familia. También tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Empecé a grabar mis propias conversaciones con los miembros de la familia. Si Alonso había estado documentando nuestras interacciones para usarlas en nuestra contra, yo quería tener mi propia evidencia de lo que realmente estaba pasando en nuestra dinámica familiar. Las grabaciones revelaron patrones que había pasado por alto antes. Las sutiles técnicas de manipulación de Alonso. La forma en que plantaba semillas de duda sobre mi competencia, la forma en que se posicionaba como el protector de Clara contra mis supuestas demandas emocionales. Era un maestro en hacer que sus víctimas sintieran que estaban eligiendo excluirme, en lugar de estar siendo manipulados para hacerlo. Pero quizás lo más importante fue que comencé a entender cuán completamente Alonso me había aislado de mi propia familia. Clara creía genuinamente que me estaba volviendo difícil y exigente en mi vejez porque Alonso había reformulado cuidadosamente cada interacción para respaldar esa narrativa. Ella no estaba conspirando en mi contra. Estaba siendo manipulada de manera tan efectiva como lo había sido yo. Esa comprensión lo cambió todo. Esto no se trataba solo de dinero, respeto o dinámica familiar. Se trataba de rescatar a mi hija de una relación abusiva antes de que la desesperación financiera de Alonso llevara a un comportamiento aún más peligroso. El plan que desarrollé en las semanas siguientes fue más complejo que simplemente cortar los fondos. Necesitaba crear una situación donde la verdadera naturaleza de Alonso le fuera revelada a Clara de una manera que ella no pudiera racionalizar o ignorar. Necesitaba acorralarlo hasta el punto en que su máscara cayera por completo. Y necesitaba hacerlo de una forma que protegiera a mis nietos de los daños colaterales cuando su mundo colapsará inevitablemente a su alrededor. El incidente del restaurante había sido espontáneo, un momento de frustración que accidentalmente expuso la vulnerabilidad financiera de Alonso. Ahora, iba a usar todo lo que había aprendido sobre él para crear una revelación mucho más sistemática de quién era él en realidad. Alonso había pasado 3 años jugando con la seguridad y la felicidad de mi familia. Era hora de mostrarle lo que pasaba cuando jugaba esos juegos contra alguien que realmente entendía las reglas. La primera grieta en la fachada cuidadosamente construida de Alonso apareció un martes por la mañana en octubre. Estaba tomando mi café y leyendo el periódico cuando sonó mi teléfono. El número de Clara parpadeó en la pantalla, pero cuando contesté, apenas pude reconocer la voz de mi hija. «Papá». Sonaba pequeña, confundida, como la niñita que solía llamarme cuando tenía pesadillas. «Hay algo mal con mi tarjeta de crédito. En la escuela dicen que no pueden procesar el pago de la colegiatura. Y cuando llamé al banco, dijeron que el acceso a mi cuenta ha sido suspendido». Tomé un sorbo lento de mi café, eligiendo mis palabras con cuidado. «Qué extraño, mi amor. ¿Llamaste directamente a la compañía de la tarjeta de crédito?» Lo intenté, pero dijeron que ya no estoy autorizada para discutir sobre la cuenta. Dijeron que solo el titular principal de la cuenta puede hacer cambios. Su voz se quebró un poco. «Papá, ese eres tú, ¿verdad? ¿Le hiciste algo a mis tarjetas?» El dolor en su voz era genuino, y por un momento casi vacilé. Esta era mi hija, mi única hija, la persona a la que había amado incondicionalmente durante 38 años. Pero luego recordé la voz de Alonso en esas grabaciones, hablando sobre usarme como un recurso, y mi determinación se endureció. «Clara, creo que tenemos que hablar. ¿Puedes venir esta tarde a solas?» Hubo una larga pausa. «Alonso suele acompañarme cuando te visito. Esta vez, necesito hablar solo contigo». Llegó a las 3 de la tarde luciendo más frágil de lo que la había visto desde la muerte de Margarita. Su maquillaje, por lo general perfecto, estaba corrido, su cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Su ropa arrugada, como si hubiera estado durmiendo con ella. Se sentó frente a mí en la sala donde alguna vez había hecho su tarea y me había contado sobre su día en la escuela.
Papá, ¿qué está pasando? De la escuela de los niños llamaron esta mañana diciendo que la colegiatura está vencida. El pago de la casa rebotó. Ayer le embargaron el auto a Alonso. Me miró con ojos desesperados. ¿Cancelaste todo? ¿Nos estás castigando por lo que pasó en el restaurante? Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas. Clara, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus propios estados de cuenta? Parpadeó. ¿A qué te refieres? ¿Cuándo fue la última vez que viste un estado de cuenta bancario, una factura de tarjeta de crédito, el pago de la hipoteca? ¿Cuándo fue la última vez que supiste exactamente cuánto dinero había en tus cuentas o qué facturas se estaban pagando con qué fondos? Su rostro se sonrojó. Alonso se encarga de todo eso. Él es mejor con el dinero que yo. Lo es. Saqué una carpeta que había preparado, llena de copias de los documentos que María me había ayudado a reunir. Porque según estos registros, Alonso ha estado apostando y perdiendo tu dinero durante 2 años. Ha estado usando el crédito de nuestra familia para financiar cuentas de apuestas, haciendo retiros de efectivo para cubrir sus pérdidas, y mintiéndote sobre a dónde va el dinero. Clara miró fijamente los papeles que puse frente a ella, su rostro empalideciendo con cada página. Estados de cuenta bancarios que mostraban retiros masivos de efectivo, solicitudes de crédito hechas a su nombre, documentos de préstamos con firmas falsificadas. Esto no puede estar bien, susurró. Alonso no apuesta. Me ha dicho que apostar es de perdedores. Clara, tu esposo ha estado asistiendo a reuniones de jugadores anónimos por orden de la corte durante 8 meses. Fue arrestado por fraude de cheques en Nevada el año pasado. Se ha casado 3 veces antes, y sus 3 exesposas presentaron órdenes de restricción en su contra. El color se escurrió por completo de su rostro. Eso es imposible. Alonso me dijo que solo se había casado una vez antes y que su exesposa estaba loca. Saqué más documentos. Alonso Morales, ese es su verdadero nombre, por cierto, no Alonso Miranda, tiene antecedentes penales que abarcan 15 años. Robo de identidad, fraude, agresión. El hombre con el que te casaste no es quien fingió ser. Clara se puso de pie abruptamente, caminando de un lado a otro hacia la ventana. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Por qué no dijiste algo antes? Porque no lo sabía antes. Porque confié en tu juicio y quería creer que habías encontrado a alguien que cuidaría de ti y de los niños. Me uní a ella junto a la ventana. Clara, he estado subsidiando la adicción al juego de Alonso durante 3 años sin saberlo. Cada peso que te di para reparaciones de la casa o para oportunidades de inversión fue directo a sus corredores de apuestas. Se volvió para mirarme, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cuánto? Casi $6,960,000 pesos. El número la golpeó como un golpe físico. Se hundió en la vieja silla de Margarita, cubriéndose el rostro con las manos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué he hecho? Durante la siguiente hora, le expliqué paso a paso todo lo que había descubierto. El trabajo falso, las deudas secretas, las otras mujeres, las mentiras sobre su pasado. Le mostré las publicaciones de Alonso en redes sociales, donde alardeaba sobre manipular a nuestra familia, le reproduje las grabaciones de él discutiendo estrategias para extraerme más dinero. Con cada revelación, vi a mi hija transformarse de una víctima confundida a alguien que empezaba a entender la magnitud de su situación. Fue como ver a alguien despertar de una pesadilla de 3 años. La peor parte, dijo finalmente, con la voz rota por el llanto, es que yo lo defendía ante ti. Creía que estabas siendo difícil, que no entendías lo duro que era para nosotros. De hecho, le dije a la gente que te estabas volviendo senil y que estabas celoso de mi matrimonio. Eso dolió más de lo que esperaba, pero hice el dolor a un lado. Alonso es muy bueno manipulando, Clara. Nos convirtió a los dos exactamente en lo que necesitaba que fuéramos. ¿Qué hago ahora?, preguntó, mirándome con la misma expresión de impotencia que ponía de niña cuando enfrentaba problemas demasiado grandes para resolverlos sola. Esa era la pregunta para la que me había estado preparando. Primero, necesitas entender que tu matrimonio se acabó. Alonso no va a cambiar, y se está desesperando cada vez más. La gente desesperada hace cosas peligrosas.
Ella asintió, pareciendo aceptar esto con más facilidad de lo que yo esperaba. Segundo, necesitas protegerte a ti y a los niños de forma legal y financiera. Ya te eliminé de mis cuentas de crédito para evitar más daños, pero necesitas congelar tu propio crédito, cambiar tus cuentas bancarias y documentar todo para el proceso de divorcio. ¿Qué hay de la casa? ¿La escuela de los niños? Esta era la parte difícil. Clara, la casa ya la perdieron. Alonso la usó como garantía para préstamos de los que nunca supiste nada. Vas a tener que declararte en bancarrota y empezar de nuevo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi a mi hija darse cuenta de que toda su vida, tal como la conocía, se estaba derrumbando. De que todo lo que creía real había sido construido sobre mentiras y robos. No tengo a dónde ir, susurró. Si tienes. Me senté a su lado. Tú y los niños pueden quedarse aquí mientras resuelves las cosas, pero hay condiciones. Me miró, la esperanza parpadeó en sus ojos. Alonso no es bienvenido en esta casa nunca más. Si decides intentar arreglar las cosas con él, tendrás que hacerlo en otro lugar. Y Clara, tienes que entender que yo no puedo arreglar esto por ti. Puedo ayudarte a reconstruir, pero no permitiré que otra persona se aproveche de nuestra familia. Asintió enérgicamente. Lo entiendo, papá. Lo siento mucho. Lo siento mucho por todo. La disculpa ayudó, pero lo que ayudó más fue ver a mi hija volver a ser ella misma, ver a la mujer que yo había criado emerger de debajo de la manipulación y el control de Alonso. Esa noche, mientras Clara estaba arriba ayudando a Emma y Jacobo a entender por qué se quedarían en la casa del abuelo por un tiempo, sonó mi teléfono. El número de Alonso apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Carlos. La voz de Alonso era tensa, controlada, pero podía escuchar la desesperación de fondo. Tenemos que hablar. No, Alonso. Realmente no tenemos. Escucha, viejo. No sé qué mentiras le has estado diciendo a Clara, pero estás cometiendo un gran error. ¿Crees que puedes simplemente cortarme el dinero y robarme a mi familia? La máscara finalmente se estaba cayendo. El yerno encantador y respetuoso se había ido, reemplazado por el verdadero Alonso Morales. No he robado nada, Alonso. Simplemente he dejado de pagar tus deudas de juego. Hubo una larga pausa. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Tengo amigos, Carlos. Personas a las que no les gusta decepcionarse cuando el dinero que esperan no aparece. ¿Me estaba amenazando? Después de todo lo que había hecho, ¿de verdad Alonso Morales me estaba amenazando? Se supone que eso debe asustarme, Alonso. Debería. Te crees muy listo cortando el dinero, poniendo a Clara en mi contra, pero solo eres un anciano solitario que está a punto de descubrir que algunos juegos tienen consecuencias que no puedes pagar. Colgué e inmediatamente llamé a María Santos. Si Alonso estaba lo suficientemente desesperado como para hacer amenazas, estaba lo suficientemente desesperado como para cumplirlas. Era hora de asegurarme de que mi familia estuviera protegida de cualquier cosa que Alonso pudiera hacer cuando se diera cuenta de que su viaje gratis se había terminado de forma permanente. La guerra no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. 6 meses después, yo estaba de pie en mi cocina preparando el desayuno para 3 generaciones de mi familia. Emma estaba en la mesa haciendo la tarea, su cabello oscuro le caía sobre el rostro de la misma manera que él declara a esa edad. Jacobo estaba construyendo algo elaborado con su cereal, creando estructuras arquitectónicas que desafiaban tanto a la gravedad como a la nutrición. Clara estaba sentada frente a ellos, revisando solicitudes de empleo en su laptop, pareciéndose más a la hija que yo recordaba de lo que lo había hecho en años. La transformación no había sido inmediata ni fácil. Las primeras semanas después de la partida de Alonso habían sido un caos: abogados, reportes policiales, declaraciones de bancarrota y el complicado proceso de desenredar 3 años de fraude financiero. Clara había llorado más en esos primeros días de lo que la había visto llorar desde que era una adolescente. Lloraba no solo su matrimonio, sino la vida que creía haber estado viviendo. De cierta forma, Alonso había cumplido sus amenazas. Había intentado meterse a la casa por la fuerza 2 veces, en ambas ocasiones cuando estaba ebrio y desesperado.
El sistema de seguridad que yo había instalado lo captó en cámara, y la orden de restricción que Clara presentó estaba respaldada por una gran cantidad de evidencia. También había intentado poner a Emma y Jacobo en contra de Clara y de mí, diciéndoles que su madre y su abuelo eran personas crueles que habían destruido a su familia por despecho. Pero los niños, aprendí, son más resilientes y perceptivos de lo que los adultos suelen darles crédito. Aparentemente, Emma se había dado cuenta desde hacía meses de que Alonso era diferente cuando creía que nadie lo veía. Jacobo nunca se había encariñado realmente con su padrastro, sintiendo algo falso en el afecto actuado de Alonso. Cuando Clara finalmente les contó la verdad en términos apropiados para su edad, ambos niños parecieron más aliviados que devastados. Siempre supe que algo andaba mal, me había confesado Emma una noche mientras lavábamos los platos juntos. Alonso siempre era amable con nosotros cuando mamá estaba cerca. Pero cuando no estaba, actuaba como si no existiéramos. Y siempre estaba susurrando por teléfono sobre dinero y enojándose cuando creía que nadie podía escucharlo. La recuperación financiera había sido más compleja. El crédito de Clara estaba destruido. La casa efectivamente se perdió por embargo hipotecario, y la mayoría de sus posesiones habían sido vendidas para pagar las deudas de Alonso. Pero la bancarrota, descubrí, podía ser liberadora a su manera. Obligó a Clara a empezar de nuevo con una comprensión clara de su verdadera situación en lugar de la ilusión que Alonso había creado. Yo había ayudado, pero de forma cuidadosa, estratégica. En lugar de simplemente darle dinero a Clara para resolver sus problemas, la había ayudado a desarrollar habilidades para resolverlos por sí misma. Pagué para que tomara cursos de contabilidad para que pudiera entender los estados financieros. Apoyé su decisión de estudiar la carrera de enfermería que le daría seguridad profesional a largo plazo. Le brindé cuidado infantil y alojamiento, pero dejé en claro que estos eran apoyos temporales mientras ella reconstruía su independencia. El fideicomiso que había establecido para Emma y Jacobo permanecía intacto, diseñado para apoyar sus verdaderas necesidades sin crear el tipo de dependencia que Alonso había explotado. La colegiatura de la universidad estaría cubierta, pero a través de pagos directos a las instituciones en lugar de dinero en efectivo que pudiera ser malversado. Los costos de atención médica se manejarían a través de cuentas dedicadas a las que no se podría acceder para otros fines. Clara había protestado inicialmente, sintiendo que yo ya no confiaba en su juicio. Tomó varias conversaciones difíciles para que entendiera que las restricciones no se trataban de su confiabilidad, sino de proteger a los niños de futuros depredadores que pudieran apuntar a los recursos de nuestra familia. No quiero volver a ser tan vulnerable nunca más, admitió finalmente. No quiero que alguien sea capaz de mentirme sobre el dinero solo porque yo no entiendo cómo funciona. Sin embargo, el cambio más satisfactorio fue en nuestra dinámica familiar. Con Alonso fuera, Clara había vuelto gradualmente a ser la mujer que yo recordaba. Inteligente, divertida, independiente y genuinamente cariñosa, en lugar de actuar para ser perfecta. Emma y Jacobo tenían espacio para ser niños en lugar de ser utilería en la actuación constante de Alonso como padre de familia. Nuestras cenas de domingo se habían reanudado, pero ahora eran diferentes. Conversaciones reales en lugar de los monólogos de Alonso. Risas genuinas en lugar de cortesía forzada. Los niños hacían preguntas y contaban historias sin tener que revisar constantemente si Alonso lo aprobaba. Clara ofrecía opiniones y tomaba decisiones sin ceder ante un marido que nunca había merecido ese nivel de confianza. Yo también había cambiado, tal vez más de lo que me había dado cuenta inicialmente. El proceso de proteger a mi familia me había recordado que yo seguía siendo capaz, seguía siendo valioso, seguía siendo el patriarca de esta familia en las formas que importaban. No era solo una fuente de financiamiento o una reliquia a la cual había que administrar. Era alguien con sabiduría, experiencia y fortaleza que mi familia necesitaba. La resolución legal había tomado meses, pero finalmente Alonso Morales fue acusado de múltiples cargos de fraude y robo de identidad. Sus víctimas anteriores se habían presentado una vez que se enteraron de la investigación, y el patrón de su comportamiento fue innegable. Pasaría los próximos 3 a 5 años en prisión, y cuando fuera liberado, tendría que registrarse como delincuente financiero y mantener distancia de sus víctimas anteriores. Clara había testificado en su audiencia de sentencia, y nunca había estado más orgulloso de su valentía. Miró a Alonso directamente a los ojos y le dijo al juez exactamente cómo sus mentiras la habían afectado no solo a ella, sino a Emma y Jacobo,
quienes habían perdido su estabilidad y su sentido de seguridad por culpa de sus decisiones. El acusado no solo robó dinero, había dicho, con una voz firme y clara. Robó 3 años de la infancia de mis hijos, 3 años de mi relación con mi padre y 3 años de mi propia vida que nunca podré recuperar. Me hizo cómplice de lastimar a las personas que más amo, y eso es algo con lo que tendré que vivir para siempre. Alonso había intentado interrumpir su declaración para ofrecer excusas y justificaciones, pero el juez lo había silenciado. Cuando se lo llevaron esposado, no se parecía en nada al hombre seguro y carismático que se había abierto camino en nuestra familia a base de encanto. Se veía como lo que siempre había sido, un pequeño y patético depredador que finalmente se había quedado sin víctimas dispuestas a facilitar su comportamiento. Pero la verdadera victoria no fue el encarcelamiento de Alonso o la recuperación de parte del dinero robado. La verdadera victoria eran las tranquilas rutinas matutinas, las cenas familiares donde todos realmente querían estar presentes. La ausencia de la tensión y la manipulación que habían envenenado nuestras interacciones durante 3 años. Emma había empezado a llamarme abuelo Carlos de nuevo en lugar del formal señor Carlos, que Alonso había insistido en que era más apropiado. Jacobo había empezado a pedirme que le enseñara sobre dinero y negocios, mostrando una genuina curiosidad sobre el trabajo que yo había hecho durante 40 años. Clara había comenzado a buscar mi consejo nuevamente, no porque se sintiera obligada a incluirme, sino porque valoraba mi perspectiva. En una soleada mañana de sábado en primavera, casi exactamente un año después del incidente del restaurante que lo había empezado todo, me encontré en mi patio trasero viendo a Jacobo y Emma plantar un jardín donde solían crecer las rosas de margarita. Clara estaba adentro preparando el almuerzo, tarareando suavemente para sí misma de una manera que yo no había escuchado desde antes de que Alonso entrara en nuestras vidas. Los niños debatían sobre los méritos de diferentes verduras con la seria intensidad que solo los niños pueden aportar a tales discusiones. Emma quería tomates porque eran prácticos y útiles. Jacobo quería girasoles porque eran, básicamente, flores gigantes que te puedes comer. Su compromiso, una hilera de vegetales prácticos rodeada de hermosas flores, parecía una metáfora perfecta de en lo que se había convertido nuestra familia. Abuelo, dijo Emma, limpiándose la tierra de las manos en sus pantalones de mezclilla. ¿Crees que Alonso alguna vez intentará volver? Era una pregunta que había hecho varias veces en los últimos meses, y yo entendía la ansiedad detrás de ella. Los niños necesitan seguridad, previsibilidad, la certeza de que los adultos en sus vidas pueden protegerlos del caos. No, mi amor, le dije. La misma respuesta que le había dado antes. Alonso no puede volver. La ley no se lo permitirá. E incluso si lo hiciera, tu madre y yo no dejaríamos que lastimara a nuestra familia de nuevo. Jacobo levantó la vista de sus semillas de girasol. ¡Qué bueno! De todos modos, me caía mal. Hacía que mamá estuviera triste todo el tiempo. Y te hacía entristecer a ti también. De la boca de los niños. Jacobo había visto más claramente que cualquiera de los adultos lo que Alonso le había estado haciendo al bienestar emocional de nuestra familia. Esa tarde, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa de la cocina comiendo la sopa casera de Clara, y los niños contaban historias animadas sobre sus amigos de la escuela y sus próximos planes de verano, me di cuenta de que esto era por lo que había estado luchando todo este tiempo. No por dinero, respeto o reconocimiento, sino simplemente por el derecho a amar a mi familia sin la interferencia de alguien que nos veía como recursos para ser explotados. Alonso Morales había intentado borrarme de la vida de mi propia familia, hacerme irrelevante y desechable. En cambio, su avaricia y desesperación en última instancia habían fortalecido los lazos entre las personas que realmente importaban. Nos había obligado a redescubrir cómo era una familia de verdad, lo que significaban el amor y el apoyo genuinos cuando no estaban contaminados por la manipulación y la falsa actuación. El viejo Carlos, el que había aceptado la humillación y la falta de respeto por estar tan desesperado por mantener la unidad familiar, se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que el amor real a veces requería decisiones difíciles, que proteger a las personas que te importan podría significar decepcionarlas temporalmente, y que establecer límites no era crueldad, sino sabiduría. Mientras arropaba a Emma y Jacobo en la cama esa noche, escuchando sus oraciones y sus planes para las aventuras de mañana, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa. Mi familia estaba a salvo. Mi legado estaba seguro, y mi papel como patriarca ya no era cuestionado ni socavado.
Alonso Morales me había enseñado una lección invaluable, aunque no la que él tenía la intención de enseñar. Me había demostrado que nunca puedes perder de verdad algo que te pertenece genuinamente. La familia de verdad, sobrevive a la manipulación, a las mentiras e incluso a años de abuso emocional sistemático. Lo que no sobrevive es la versión falsificada que los depredadores crean para satisfacer sus propias necesidades. Yo tenía 65 años, y por primera vez desde la muerte de Margarita, me sentí verdaderamente en casa dentro de mi propia vida.